¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros un sábado más en Sinergia CEFIA, este espacio en donde les acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías, la arquitectura, consultoría y construcción. Como lo vieron el fin de semana anterior, estamos muy cerca del Congreso BIMCOM CEFIA 2023, en donde habrá un semillero de conocimientos valiosísimos y ya les hemos explicado un poco en programas anteriores de qué se trata el BIM. Hoy vamos a conversar con esos alianzas, esos socios estratégicos que tenemos que nos permiten precisamente impulsar la calidad del congreso que vamos a realizar, y es precisamente UNOPS. Y aquí tengo a dos invitados, a uno que está desde España acompañándonos de manera virtual y otro que se encuentra acá, que es a quien voy a presentar de inmediato, es el señor Martín Arévalo, es representante y director de la oficina de UNOPS en Costa Rica. ¿Qué tal, don Martín? ¿Cómo está? Buenas tardes, Jessica. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Y también saludo, como les digo, que nos acompaña de forma remota a el señor Damián Rodríguez, que es asesor de infraestructura de UNOPS. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes desde España, muy buenos días ahí en Costa Rica. Jessica, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí en este programa tan importante que, como les decía, ya de cara al congreso que tenemos, que ya está aquí nomás a la vuelta de la esquina. Don Martín y don Damián, lo primero que quisiera que podamos conversar un poco es la UNOPS. La hemos escuchado hablar cuando en Costa Rica se hace referencia a proyectos de infraestructura, pero cuéntenos un poco, usted, don Martín, ¿qué es la UNOPS y qué hace en nuestro país? Bueno, muchísimas gracias. UNOPS es una de las agencias del Sistema de Naciones Unidas y nuestro mandato específicamente es poder dar asistencia técnica a los gobiernos o a las instituciones que lo requieran, sobre todo en temas de manejo de proyectos, asistencia técnica, implementación, sobre todo proyectos de infraestructura, también en lo que es adquisición de bienes y servicios para instituciones públicas, pero también en otros manejos como gestión financiera o gestión de recursos humanos. Entonces, nosotros estamos aquí en Costa Rica desde el año 2014, a solicitud, obviamente, del Estado, para que las Naciones Unidas pudiese apoyarlos en el desarrollo de una serie de proyectos de infraestructura vial que por varios años estuvieron detenidos. Entonces, específicamente se solicita nuestra colaboración para poder apoyarlos en ese sentido, y de esa manera, pues nosotros hemos logrado colaborar con el gobierno para beneficio de la sociedad aquí en el país. ¿Qué significa para ustedes ser parte de este congreso desde distintos puntos de vista? Le voy a dar después a don Damián la palabra porque es expositor y quisiera nada más que también brevemente nos cuente de ello, pero ¿qué significa para ustedes ser este aliado estratégico en espacios de formación, de capacitación que llevan a la excelencia al final a quienes ejecutan estos proyectos, a quienes están detrás de estas grandes obras en el país? Gracias. Bueno, pero para nosotros es un espacio natural, dado que uno, dentro del mandato, digamos, de provisión de asistencia técnica para las instituciones y para el gobierno, una de las obligaciones es lograr realmente, digamos, hacer una transferencia de conocimientos y de capacidades cuando se necesite, y si no, de todas maneras, de lograr un aprendizaje sobre lo que se hace y el intercambio de experiencias, de manera que se pueda capitalizar precisamente lo que ha significado el desarrollo, la implementación de ciertas técnicas en el lugar, porque sabemos que no todos los lugares tienen las mismas condiciones, no únicamente ambientales, sino también contextuales, y en ese sentido, pues siempre se tienen que adaptar a esa realidad. Entonces, en ese sentido, para nosotros es un espacio natural, es sumamente importante, y la verdad es que estamos muy contentos de apoyar al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en el desarrollo de este congreso. Don Damián, que es precisamente un expositor, y adelanto un poco, no vamos a dar el detalle directamente de la exposición, pero en la misma línea que nos comenta don Martín, don Damián, ¿qué significa también para usted como profesional poder venir a compartir experiencias con otros colegas con diferentes conocimientos, con diferentes realidades, como lo comentaba, como le digo, don Martín? Gracias, Jessica, por su pregunta. Bueno, la verdad es que está perdón, dentro de lo que es el ADN, ¿no?, de la UNOPS, como ese brazo operativo de Naciones Unidas para proyectos de infraestructuras, el
el evangelizar, ¿no? En todas aquellas metodologías y herramientas que hoy en día están en el mercado y que permiten conseguir alcanzar esa sostenibilidad, ¿no? Esa sostenibilidad que pues de un tiempo a esta parte, quizás desde hace 4 o 5 años, marca las agendas políticas y de implementación de infraestructuras a nivel global, ¿no? Nos enfrentamos a unos desafíos muy importantes desde el punto de vista del cambio climático y un incremento exponencial de la población que es necesario implementar infraestructuras mucho más sostenibles. Y qué duda cabe que todo el ejercicio, toda la suerte, todo el catálogo de herramientas y metodologías que UNOPS está desplegando, no solamente en la región, en Latinoamérica, sino a nivel global, permiten alcanzar estas infraestructuras de forma mucho más eficiente, ¿no? Y al respecto de la pregunta que me ha formulado, pues evidentemente para nosotros, para mí particularmente como profesional, es muy importante, es un placer además poder compartir experiencias al respecto de cómo se implementa de forma efectiva y de forma sólida o cómo se adopta, mejor dicho, en la metodología desde el punto de vista de buscar el mayor impacto dentro de lo que son los ODS y la Agenda 2030. Perfecto, muchísimas gracias, don Damián. Don Martín, indiscutiblemente los proyectos de infraestructura implican todo un desafío y son realmente importantes. De su experiencia en proyectos de infraestructura alrededor del mundo, ¿qué ha aprendido UNOPS particularmente sobre este tema? Bueno, para nosotros la infraestructura va más allá de lo que es meramente las actividades de construcción. Nosotros estamos claros, digamos, de la participación de lo que es la infraestructura en el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las personas. La infraestructura logra conectar comunidades, logra romper barreras de accesos a servicios universales como educación, salud, permite, digamos, el transporte fácil para apoyar el desarrollo económico, el que la gente tenga medios de subsistencia cercanos. Entonces, es mucho más allá, como señalaba, de lo que es meramente la práctica, digamos, de la construcción, sino cómo impacta esto y cómo coadyuva en el desarrollo de las sociedades para lograr los objetivos que están planteados. Hacemos nuestra primera pausa y al regresar seguiremos conociendo los aportes de UNOPS en materia BIM. En M de Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. Y es que indiscutiblemente la infraestructura supera o alcanza tantos aspectos como usted mencionaba, don Martín, y yo creo que la pandemia también nos dejó en evidencia que en realidad la buena infraestructura nos da calidad de vida, nos da salud mental y salud emocional. Yo creo que eso también quedó en evidencia cuando nos vimos encerrados, entre comillas, en espacios que no estaban listos para tenernos todo el tiempo. Incluso ahí la infraestructura es valiosa. Sí, definitivamente ese es parte, digamos, del reto que nosotros tenemos siempre cuando nos solicitan apoyo para el desarrollo de infraestructura, porque todos esos aspectos que no son tan evidentes cuando se plantean y que a simple vista, digamos, para la gente no son tan evidentes, nosotros sí procuramos de que de alguna manera haya todas estas situaciones, digamos, de accesibilidad
de consideración de las particularidades culturales, sobre todo también las cuestiones de género, Claro. estén comprendidas de manera de que la infraestructura pues, sea realmente un elemento de beneficio generalizado y que pueda apoyar en lo que es, digamos, sobre todo una convivencia social armónica, por la consideración de todos estos aspectos que no únicamente van sobre la parte, digamos, de las particularidades individuales, sino obviamente también sobre las particularidades, digamos, sociales, de la consideración de los contextos de las comunidades, de cómo se manejan, de cómo están acostumbrados a ver ciertas particularidades. Entonces, todo esto se tiene que adaptar para que realmente sea un elemento más dentro de la dinámica social normal de las comunidades. Así es, y otro elemento bien valioso que yo creo que hemos entendido finalmente como sociedad y que aquí en Costa Rica particularmente tenemos o tratamos de avanzar hacia esa conciencia de sostenibilidad que tiene que ver con esta armonía ambiental, con esta necesidad de seguir siendo un país verde, no solamente cuando nos ven desde la ventana de un avión, sino cuando en realidad estamos en nuestra dinámica en una ciudad o en zonas rurales. Y en ese sentido quisiera, don Damián, que usted un poco me cuente sobre cómo es esta relación de BIM con infraestructura sostenible, con infraestructura resiliente, a propósito de lo que ya describía don Martín, pero sobre todo de este aspecto, y es la sostenibilidad. Muchas gracias por la pregunta, Jessica. Bueno, irremediablemente para hablar de sostenibilidad tendríamos que elevar un poquito el nivel, que no es creo que el objeto de esta entrevista ni de este debate, y hablar del triple bottom line, ¿no? De lo que son los tres componentes que integran la sostenibilidad, ¿no? Que son pues, el medio ambiente, la sociedad y la economía, ¿no? Y que son pues, esos vectores que articulan el concepto de sostenibilidad, ¿no? Y como parte muy importante de la sostenibilidad está la construcción. La construcción genera en todos estos planos tanto beneficios como en algunas ocasiones pues, errores que pueden provocar pues, bueno, pues, defectos o consideraciones medioambientales, económicas o incluso sociales que afectan pues, en este caso a los ciudadanos, ¿no? Y es por eso tan importante la construcción, desde el punto de vista de la sostenibilidad, que cada una de las herramientas metodológicas que hoy en día se plantean como una ayuda para mejorar dentro del sector de la construcción, que se consiga esa sostenibilidad, es que el BIM tiene cabida, ¿no? La metodología BIM, que bueno, pues se suele asociar erróneamente a pues, bueno, pues softwares, en algunas ocasiones solamente a soluciones gráficas de renderizado donde se pueden ver pues, bueno, las construcciones a futuro en forma 3 dimensiones, o como en algunos casos particularmente yo me he encontrado a funcionarios públicos que creían que era como un botón mágico que apretando pues, solucionaba todos los problemas de los proyectos. Para nada es así. La metodología BIM incorpora un concepto que es un cambio de paradigma y sobre el cual gravita toda la sostenibilidad, que es la cultura colaborativa. Y es la colaboración desde las fases más tempranas de los proyectos, ¿no? Desde que estamos pensando cómo esa infraestructura se va a construir o se va a plantear, en ese momento casi todos los agentes implicados bajo esta metodología están reaccionando para ver cuáles son las mejores soluciones que a largo plazo pueden dar más beneficio a la sociedad. Insisto, en los tres planos, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Los tres de forma independiente, pero los tres engranados entre sí, no pueden disociarse, tienen que estar siempre, digamos, juntos, ¿no? ¿Por qué la metodología impacta de forma positiva en la sostenibilidad? Bueno, pues como acabo de decir, Jessica, se pueden mejorar los diseños desde fases muy tempranas, incipientes de lo que son proyectos, permiten tomar decisiones fundamentadas en soluciones mucho más optimizadas desde el punto de vista del diseño, mucho más simuladas. La metodología permite simular todo tipo de conceptos, conceptos energéticos, conceptos medioambientales, conceptos sociales, conceptos incluso económicos.
esta metodología permite hacer todo este tipo de simulaciones, ¿no? Desde el punto de vista del diseño. Con lo cual, provocar que esos diseños a futuro tengan menos correcciones que implementarse durante su construcción. Además, dentro de lo que es la etapa de la construcción, la metodología, aporta la sostenibilidad de que estas construcciones se ejecuten, digamos, con menos desviaciones económicas, con un aprovechamiento de los recursos y, por ende, con un mal gasto de los recursos, muchos de ellos recursos naturales, ¿vale?, que permite alcanzar de forma mucho más sostenible lo que es la viabilidad del proyecto. Y por último, en una última fase que generalmente suele estar bastante olvidada, que es la fase de operación y mantenimiento o incluso el desmantelamiento de ese activo, esta metodología impacta desde el punto de vista de la mejor operación y el mejor mantenimiento, desde el punto de vista de operar y mantener la infraestructura desde el punto de vista de un gemelo digital. Poder tener un modelo digital que permita, una vez más, simular cómo se va a comportar esa infraestructura durante la operación y el mantenimiento. Si agrupamos todos estos tres conceptos con estas tres fases o estas tres etapas del ciclo de vida de un proyecto, pues evidentemente lo que es el impacto dentro de lo que es sostenibilidad del BIM, pues prácticamente se compra solo, ¿no? Podríamos estar hablando mucho más en detalle en cada una de las fases, cuáles son los beneficios, cuáles son aquellas, aquellos detalles que pueden aportar un futuro mucho más longevo y mucho menos costoso para el erario público en cada una de esas tres fases, repito, pero creo que aburriríamos un poco a la audiencia y bueno, pues también es importante saber que, bueno, pues esto y muchas más cosas son las que se van a contar dentro de lo que es el seminario, digamos, el congreso que se va a realizar esta semana de BIMCOM 2023. Así es, y yo creo también, don Damián y don Martín, que también se puede resumir, aunque no hay una forma de resumir, ¿verdad? Todo esto es en eficiencia, y es en eficiencia energética, eficiencia en dinero, eficiencia en esfuerzos, eficiencia incluso a quienes están en casa observándonos, es la eficiencia del recurso que tengo y del dinero que quiero invertir cuando hablo de proyectos, ¿verdad?, a una escala un poco más pequeña. Ahí también indiscutiblemente es el elemento a salvar, don Martín. Bueno, definitivamente. El impacto que esto tiene, sobre todo en el manejo de los recursos por parte de los estados, que son mínimos, es fundamental. Hay un estudio de la brecha de infraestructura de América Latina y el Caribe, en donde el impacto, digamos, que se necesita en términos de infraestructura para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible es de aquí al año 2030 el 3.12% del Producto Interno Bruto. Eso totaliza alrededor de $2.200 millones para proyectos de agua y saneamiento, de comunicaciones, de generación de energía, de accesos de salud. Entonces, como lo señalaba, siendo los recursos limitados, porque no alcanza para todo lo que es necesario, es fundamental que cuando se haga algo, se haga bien desde el principio, de manera de que no tenga que haber recomposiciones o reajustes. Y esa es parte, digamos, de las facilidades que da esta tecnología, porque desde el inicio los ingenieros y los arquitectos pueden estar haciendo modelos que, de acuerdo a las condiciones ambientales de los lugares, pueden ir diseñando cuáles son las mejores técnicas o elementos para darle resiliencia a estas infraestructuras de manera que puedan soportar los efectos del cambio climático y de todas maneras, y también a la vez minimizar los impactos ambientales que estos puedan generar. Hacemos nuestra segunda pausa y quédese con nosotros para conocer más detalles de este interesante tema.
Don Damián, quizá para quienes están en casa, de hoy nos acompañan, como les decía, nos están viendo personas que son profesionales de Cefía, o profesionales en otras áreas, niños, adolescentes. ¿Cuál cree usted o cuál podría ser el mensaje que nos puede dar en materia BIM en el sentido de yo usuario, yo ciudadano, cómo aporto o cómo debo entender la necesidad o los beneficios del BIM en toda esta Agenda 2030, en todo mi contexto y en toda mi realidad? ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano para entender que es necesario el BIM aplicado en estos proyectos? La metodología supone un cambio de paradigma al respecto de lo que entendemos desde el punto de vista de la gobernanza de las infraestructuras, ¿no? De los proyectos de infraestructuras. Esta metodología viene a aportar una nueva forma de entender las gobernanzas de los proyectos. De hecho, la metodología de por sí es una herramienta para tomar decisiones, una herramienta para tomar decisiones en base a diseños mucho más efectivos. ¿Qué es lo que puede aportar la metodología o qué es lo que puede, digamos, el ciudadano plantearse de cómo deben encajar esta metodología? Bueno, pues es una metodología que va, digamos, a recuperar la cultura colaborativa que en este sector de la construcción, yo diría que desde que se inventó la construcción, siempre ha sido un punto flaco, ¿no? Si bien entendemos, y hoy, de hecho, pues bueno, pues estamos actuando en la sociedad de forma muy colaborativa, ¿no? De hecho, pues podemos agarrar un medio de transporte mediante el teléfono con plataformas, digamos, que nos ofrecen estos servicios, o nos podemos ir de vacaciones también con nuestro celular, con nuestro teléfono móvil, de forma pues casi instantánea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hace mucho tiempo que estos sectores han colaborado los datos y eso es lo que nos permite avanzar como sociedad, ¿no? Desde el punto de vista de los mejores servicios que vamos a tener y evidentemente de los recursos que vamos a emplear. El sector de la construcción, desde hace muchos años, que tiene esta asignatura pendiente, el compartir los datos. Esta metodología viene a solucionar eso, compartiendo los datos a nivel, digamos, casi de detalle, con todos los agentes implicados dentro de lo que son la construcción de infraestructuras. Y eso es lo que el ciudadano debe de entender. O sea, la construcción y lo que es digamos, la generación de infraestructuras con estas metodologías van a cambiar desde el punto de vista de que, de alguna manera, se van a transparentar desde el punto de vista de la información, porque toda va a ser compartida. Y de hecho es así, la metodología es tan rígida y tan inflexible que si no se comparte la información, no es BIM. Será otra cosa, mejor o peor, yo creo que peor, pero no será BIM. El BIM exige colaborar datos, exige un nuevo tipo de gobernanza. Y eso es lo que yo le pediría, pues, a todos los telespectadores que nos están viendo, que es lo primero que deben de entender. Es una herramienta metodológica que cambia el paradigma de la gobernanza de los proyectos de infraestructura para eficientarlos desde el punto de vista de los recursos necesarios para su construcción, operación y mantenimiento, y que pone a disposición los datos, digamos, de manera efectiva a todos aquellos agentes que van a estar implicados o incluso ciudadanos. Podría poner ejemplos en Reino Unido de cómo se han, mediante la metodología, colaborado datos en tiempo real con la ciudadanía para ver cómo se estaba construyendo y cuáles eran las fases de los proyectos que se estaban construyendo. Y de esta forma, pues bueno, pues hacer mucho más partícipe, mucho más transparente a lo que es la sociedad, digamos, de los recursos que se están invirtiendo en estas infraestructuras. Muchísimas gracias, don Damián. Don Martín, ya vamos en el cierre del programa. Ven que esta conversación se nos fue muy rápido y nos quedó tiempo y nos queda ese deseo de seguir conociendo, porque indiscutiblemente de nuestro perfil profesional o de nuestra área de expertise, lo cierto es que cuando nos hablan de eficiencia, cuando nos hablan de realidades tan distintas, cuando utilizamos una metodología, yo creo que todos nos interesamos y también pensemos que en casa nos están viendo jóvenes y adolescentes que están pensando en que quisieran dedicar su vida a las ingenierías y la arquitectura y que aquí se encuentran un nicho importante, pero además una forma de impactar positivamente los proyectos y positivamente la vida. Ya para el cierre,
don Martín, quisiera muy brevemente que usted me pueda comentar algunos proyectos que en Costa Rica se estén realizando y que ya sean proyectos BIM. Bueno, aquí en Costa Rica específicamente no hemos todavía desarrollado ninguno con esta tecnología. El ejemplo más cercano que tenemos es la ampliación de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de El Salvador, en donde nosotros estuvimos actuando como agente supervisor de la obra. Y nosotros utilizamos esta metodología, la cual fue realmente fundamental porque la metodología permite prever, digamos, ciertas inconsistencias o incongruencias con ciertos diseños o planos. Eso lo que evita, como bien lo señalaba Damián, es la ineficiencia en términos, digamos, de estar haciendo, de tener que hacer algo y después no nos quedó bien y hay que hacerlo otra vez, y eso va afectando sobre los costos. También fue fundamental porque el aeropuerto de El Salvador, como bien saben, es uno de los que tiene más tráfico en el área centroamericana, y como hub, entonces la mayoría de los pasajeros van en tránsito, tomando vuelos de conexión a destinos finales, y eso para nosotros representaba un reto en términos operacionales enorme. Pero con esta tecnología, o sea, se podía realmente monitorear y prever algunas de las situaciones y tener mucho más control en el término de los tiempos de manejar las diferentes actividades, pero sobre todo también ya en función, digamos, de lo que es el interés del asociado, de las instituciones públicas, el control, digamos, de la dinámica y sobre todo también el control del gasto. Y entonces ahí es en donde, como Damián señalaba, se va transparentando perfectamente, digamos, qué es lo que se está haciendo, todo lo que se está haciendo, qué es lo que pasó. O sea, ahí ya no hay, digamos, creo que una oportunidad, como a veces suele suceder, de que son cajas negras en donde se dice, bueno, vamos a hacer esto, pero después nadie sabe qué es lo que se puso, cómo se puso, cuándo se compró, etcétera. Aquí está todo completamente detallado, entonces se puede ir haciendo un seguimiento fino sobre el asunto. Don Martín, 30 segundos para despedirnos, y quiero aprovechar que sea usted quien se pueda despedir de los televidentes y aprovechar nuevamente a que me los invite al Congreso que ya se realizará esta semana. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos por la oportunidad que nos dan de poder participar en este Congreso, y la verdad invitamos a todos, pues no únicamente los doctos en la materia, ingenieros arquitectos, sino a aquellas personas interesadas en conocer, sobre todo yo creo que lo que es esta herramienta metodológica, que como lo señalaba Damián, significa un cambio de paradigma, y los beneficios potenciales son enormes para toda la sociedad. Muchísimas gracias, don Martín, por habernos acompañado, y también le agradecemos muchísimo al ingeniero Damián, que nos acompañó también desde España y que va a estar acá con nosotros esta semana que viene, precisamente en el desarrollo del Congreso BIM. Muchísimas gracias a ambos y a UNOPS por habernos acompañado, y desde luego muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado un sábado más en Sinergia CEFIA. Les recuerdo que nuestra cita es el próximo sábado a las 2 de la tarde.